Bienvenidos a nuestra segunda temporada de Conversaciones con Augura. Muy buenas tardes, estamos iniciando esta nueva conversación en Augura Advices, hoy día con una invitada de lujo. Y ella se atrevió a estar con nosotros y aceptó nuestra invitación. Me refiero a Soledad Candia, quien es ingeniero y además es MBA. En la actualidad se desempeña como directora ejecutiva de Lidera Mujer, es una conferencista más internacional, y ella aborda el tema de la diversidad en las organizaciones y de la incorporación del género femenino, de forma tal que es un tremendo aporte y estamos muy agradecidos de que ella aceptó la invitación. Soledad, ¿cómo estás tú? Gusto saludarte. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación, feliz de esta invitación, así que nada, pues feliz de estar contigo aquí. Soledad, hoy día nos interesa conversar contigo acerca de los temas de diversidad, inclusión, paridad de género, entre otros. Y lo primero que me gustaría preguntar es acerca de tu visión personal, porque hoy en nuestra sociedad se habla con tanta fuerza de paridad o igualdad de género en diversos ámbitos. Me gustaría saber si es que tú sabes o nos puedes comentar qué hechos o qué situaciones han llevado a que esto sea así, a que esto ocurra. Sí, podemos revisar un cortito hechos históricos que dan cuenta hoy día por qué estamos hablando aún de esto, cuando ya no debiera ser tema, ¿no es cierto? Bueno, como se sabe, la opresión de la mujer ha sido histórica, ¿no es cierto? Y ha resistido muchas veces o ha sido opacada por otras crisis que ha vivido la humanidad. Entonces siempre se ha ido postergando. Por ejemplo, podemos partir desde 1791, Olimpia de Gaugues, cuando impulsó la publicación de los derechos de la mujer, derechos de la mujer y ciudadana, porque solo se había hablado de los derechos del hombre. Aunque las mujeres habían participado en la Revolución Francesa, sin embargo, cuando llega el momento de repartirse, digamos, no solo los derechos y las obligaciones, quedan nuevamente relegadas. Luego nos vamos al 1869, cuando en Europa se inicia el movimiento sufragista. De nuevo, la hambruna baja ese alzamiento. Después nos vamos al 1900, cuando empiezan las guerras mundiales, también las mujeres bajan nuevamente a un segundo o tercer plano, y así sucesivamente podríamos mencionar muchas mujeres filósofas, políticas, que van impulsando algunas cosas, algunos movimientos para los derechos sexuales, reproductivos de la mujer. Sin embargo, son nuevamente bajadas, ¿no es cierto? Como Simone de Beauvoir, por ejemplo. Luego nos vamos al 1900, y ahí se tocan los derechos sexuales, y ahí podemos llegar a estos movimientos, saltamos un tremendo paso, ¿no es cierto?, a los 2000, 2010, el movimiento Me Too, en Argentina Ni Una Menos, etc. Y así hasta al 2018 en Chile, con las marchas, que luego se impulsan con las tomas feministas, etc. Entonces, ahí van las primera, segunda y tercera olas feministas, pero no logran, te fijas, aún concretar todos los derechos. Sonia, por lo tanto, al escuchar tu respuesta, abiertamente lo que hoy día estamos viviendo a nivel mundial tiene que ver con un contexto histórico de desarrollo global. Y si es posible identificar, en tu opinión, ¿cuál crees tú que es el país que lleva la delantera en esta materia? ¿Dónde se ubica? ¿En Europa, en Latinoamérica, en Asia? ¿Cuál es tu visión? Mira, hay un indicador específico que es el Índice Global de Brecha de Género, que lo elabora el Foro Económico Mundial desde el 2006, que busca medir en 153 países la paridad entre hombres y mujeres en cuanto a salud, educación, economía y política. Y ahí, bajo esos parámetros, que son indicadores, digamos, robustos, los mejores países o los que más han avanzado en estas situaciones son Islandia, Noruega y Finlandia. Esos son como los donde uno pudiera mirar, digamos, para acercarse. Pero Latinoamérica, por ejemplo, todavía estamos, pero lejos en las brechas, por ejemplo, salariales, de participación, de educación, incluso economía y política, participación, en casi todo en realidad. Entonces, tenemos harto.
Soledad, y en este ranking internacional que tú nos mencionas, ¿cuál es la posición que ocupa Chile en él? Somos el cuarto peor mundial, o sea, de los 153 países estamos en el 149, 148. Ok, o sea, nos queda mucho camino por andar. Muchísimo, muchísimo, sí. Y en tu opinión y de acuerdo a tu visión, con tus estudios, lo que tú has investigado, ¿cuáles son las principales áreas donde se observan estas diferencias? Hay tres áreas bien marcadas. Una es la acceso a la educación, que tenemos una desventaja sobre todo en las temáticas del STEM, o sea, ciencias, matemáticas y tecnología. Otra área muy importante es la participación de mujeres en puestos de liderazgo, por ejemplo, en las empresas del IPSA, de los 46 empresas, directoras hay menos del 10%, recién ahora, porque antes había un 2%. En las empresas del Estado también bajó muchísimo, y así gerentes generales, por ejemplo, en las empresas del IPSA hay 0. Entonces, ahí tienes, brecha educacional, brecha de participación laboral en cargos de dirección y brecha política también, las mujeres en participación política, salvo ahora con esta nueva fórmula de la Constitución, ¿no es cierto?, de la Convención Constituyente que se hizo históricamente, inédito en el mundo, que hubieran cuotas de mujeres específicamente. De hecho, es más, las mujeres tuvieron que ceder espacios para que entraran hombres, para que se diera la paridad. Eso es completamente histórico en el mundo. Entonces tenemos esas tres grandes áreas: educación, participación laboral y participación política, donde falta todavía muchas mujeres. Y además, en la participación laboral, la brecha salarial todavía es una brecha persistente que está en un 30% más o menos. O sea, hay harto. Ok, Soledad, vamos a hacer un break, vamos a hacer una pausa y luego volvemos. Estamos conversando con Soledad Candia, ejecutiva del mundo de personas y de organizaciones, de forma tal que ya volvemos en un momento más. Algura Advices, gerentes de personas haciendo consultoría. Estamos de regreso después de esta pequeña pausa, conversando con Soledad Candia, ingeniero y además MBA, quien se ha dedicado a estudiar y a aplicar esos conocimientos en el mundo corporativo en todos los temas relacionados a la inclusión de la mujer en el formato corporativo. Soledad, me gustaría hacerte una pregunta que creemos que es muy relevante. Y esta visión de esta incorporación del mundo femenino, hay algunas personas que lo consideran como una moda. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Qué crees tú? Sí, mira, yo creo que sí. O sea, ojalá fuera una moda, pero que se quedara instalada para que esto no parara de cambiar. Pero no creo que sea una moda, ya que esto está ocurriendo hace años y siglos, como te lo comenté en la primera pregunta, ¿no es cierto? Donde siempre ha existido este poder hegemónico. Entonces, claro, es difícil que estos cambios hacia una perspectiva de género desde la base se tomen en un tiempo como generacionales, digamos. O sea, son cambios culturales que son lentos y que las generaciones, sobre todo de las feministas, siguen impulsando. De hecho, hay una frase que me gustaría decir de Simone de Beauvoir, que dice que estos derechos nunca se dan por adquiridos, deben permanecer vigilantes toda nuestra vida. Y tiene la lógica actualmente que podemos encontrar en países que sí consiguieron algunos derechos para las mujeres, pero que en el momento en que otras personas volvieron al poder, estos derechos se vieron vulnerados o nuevamente restringidos. Entonces no es algo que se da por hecho, hay que estar constantemente mirándolos y revisándolos. Y lo que pasa aquí es que las mujeres en estos países no se quedaron calladas, ¿no es cierto? Pidieron ayuda y empezaron a desarrollar estos derechos humanos básicos. Entonces, en definitiva, es importante mirar el panorama completo y si se puede ver históricamente, es mejor darnos cuenta de que no es una moda, sino que es algo que se debe conseguir constantemente.
Soledad, y en tu mirada, ¿cuáles son las ventajas de que esta nueva mirada existe o forme parte de las organizaciones? Porque escuchándote bien, me da la impresión de que existen ciertas resistencias para que ello sea real. Entonces, ¿cuáles son las claves para conseguir la implementación de esta nueva forma de ser? Sí, yo creo que las ventajas, primero hay que mirar que si tú te pierdes más del 50%, porque las mujeres somos el 52% en Chile y en el mundo también, si tú te pierdes esa parte del talento, estás desestimando una mirada que no estás teniendo. Por lo tanto, la ventaja va a ser potenciar el desarrollo y fortalecimiento de la vida de las mujeres, y no solo de las mujeres, sino que la sociedad completa. Le sigue también una mayor atracción de talento a esto, que están abiertas a contratar. Las mujeres tienen una mirada, por ejemplo, hay casos específicos en el retail, donde incorporaron a mujeres en los directorios y aumentaron las ventas. Y uno dice, claro, la relación es bien concreta, porque las mujeres son las que toman la decisión de compra en un 90%, que no siempre son las que tienen el acceso económico a la compra, pero sí deciden la compra. ¿Te fijas? Entonces fue una muy inteligente medida poner a mujeres en el retail, porque podían poner esa mirada. Y así en un montón de otras industrias que se está perdiendo esa mirada. ¿Te fijas? Entonces, en vez de mirarlo como un trabajo o un desarrollo de derecho humano, que por supuesto lo es para las mujeres, también es muy estratégico, porque te estás perdiendo esta otra parte de mirar una industria. Soledad, antes de que entremos a nuestro siguiente bloque, después de esta pausa, me gustaría dejar planteada una pregunta. Y eso tiene que ver con la etapa en la que nos encontramos como país en este momento más bien de proceso eleccionario. ¿Existe algún programa de los actuales candidatos de gobierno o candidatos o candidatas a la presidencia de la República que tú consideres que aborde el tema de manera idónea? Antes que tú me respondas, vamos a dar una pausa y luego volvemos. Escucha nuestra primera temporada disponible en Spotify y en nuestro canal de YouTube. Estamos de regreso en este tercer módulo de conversación con nuestra invitada, que es Soledad Candia. Y le dejamos plantear una pregunta. En tu opinión, ¿cuáles de los programas de los candidatos o candidatas presidenciales se ajustan en mejor medida a la inclusión de la mujer en el contexto global de nuestro país? Mira, yo creo que, leí varios programas y el más completo a mi juicio era de Pablo Narváez, que ya no corre, por lo tanto no podemos esperarlo. Pero más que decir un nombre específico, yo creo que el candidato o la candidata debe garantizar sí o sí una perspectiva de género integral en su programa, no solo como una herramienta política, para cumplir esta moda que hablamos, sino que también los partidos políticos en general deben tener incorporada esta perspectiva con un plan de acción para enfrentar la violencia de género, que ha crecido en un 400% en la pandemia, por ejemplo. Certificar la incorporación de mujeres en todos los ámbitos, porque cuando tú trabajas en disminuir las brechas de género, inmediatamente trabajas para disminuir la pobreza. Por lo tanto, es relevante y socialmente estratégico que cualquier candidato o candidata pueda trabajar con esta mirada. O sea, escuchando tus palabras, tiene un efecto doble. Cuando yo estoy trabajando por la inclusión y por hacer la igualdad de género real, además estoy trabajando en la reducción de la pobreza. ¿Es correcto lo que estoy analizando? Sí, porque si tú revisas los objetivos de desarrollo sostenible, donde estamos adscritos todos los países, el primer objetivo es la reducción de la pobreza y el quinto es la igualdad de género. Y si tú lo juntas, ves que las personas más pobres en el mundo son mujeres. Y si a esas mujeres además pertenecen a una etnia específica o son mujeres racializadas, etcétera, más pobres aún. Por lo tanto, cuando tú trabajas en la incorporación de las mujeres en la salud, en el tema de educación, en el tema laboral, etcétera, inmediatamente reduces el índice de pobreza en el mundo. Por lo tanto, es una estrategia total, sí. Soledad, entonces, escuchando tus palabras,
me lleva a pensar de inmediato en los países que pertenecemos a la OCDE, a la OCDE. Existen acuerdos o premisas de cómo implementar programas de equidad de género. ¿Cuál de ellos crees tú que es importante potenciar o nos vendría bien implementar en nuestro país? Yo creo que buena pregunta. Hay cosas súper concretas que deben hacer los gobiernos y están desarrolladísimos en los objetivos del desarrollo sostenible para el 2030. Primero, un plan estratégico de todo gobierno para la igualdad de género, mecanismos institucionales para la igualdad de género y la transversalización de esto, evaluación del impacto de género, diversidad e inclusión, ¿no es cierto? Integración en el ciclo presupuestario, porque siempre decimos nosotros Lidera Mujer, el dato mata el relato. Todos los relatos hablan de que está todo el mundo de acuerdo con esto, pero vamos a los datos y seguimos con las mismas brechas, seguimos con la falta de participación. Entonces, ok, con presupuesto, con responsabilidad, midiendo el progreso, mecanismos de denuncia, apelación, etcétera, cosas concretas. En el Parlamento, obviamente, incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas, supervisión y rendición de cuentas en estas políticas también, y representación equilibrada en todos los niveles, por supuesto. O sea, eso es como un mínimo, ¿te fijas? Y todo lo demás, en la administración pública, en la administración privada, sistemas públicos de empleo, liderazgo, responsabilidad, todo con índices para la brecha y la segregación. Eso debiera ser el mínimo. Soledad, es muy interesante poder escuchar la información que tú nos entregas, la visión histórica. Y antes de cerrar este podcast, me encantaría dejar el micrófono abierto para ti y que nos puedas transmitir tu mensaje de esta importante labor y asesoría que tú realizas a las organizaciones. Danos, por favor, micrófono abierto para ti y danos tu mirada. Muchas gracias. Es un lujo tener este espacio. Así que, primero, quería decir que es súper importante dejar claro que el tema de género, la perspectiva de género, no es un tema solo de mujeres, ¿sí? Que la violencia de género tampoco solo afecta a las mujeres. Esto afecta a toda la población, a todas las personas, hombres, mujeres y diversidades. Entonces, cuando trabajamos en la equidad y en la igualdad, todas las personas que vivimos en la sociedad somos beneficiadas, porque tenemos un mejor desarrollo de habilidades, ¿no es cierto?, para relacionarnos, tenemos mejores políticas, tenemos más libertades, también más obligaciones, pero más compartidas. Todo lo que se dice que a veces los hombres van a atacar a estas actividades porque quizás están siendo interpelados, yo diría que no, que nosotros, por lo menos lo que hacemos en Lidera Mujer es al revés, es mejores profesionales y mejores personas para la sociedad completa. Soledad, muchas gracias por tu mensaje. Abiertamente es una mirada muy diferente, que está enriquecida por datos, por historia, por contextos políticos y sociales. De forma tal que en nombre del equipo de Agura Advisors te damos las gracias por haber hecho un espacio en tu complicada agenda y permitirnos entrevistar y conocer tu visión. Así que muchísimas gracias a ti. Gracias, Carlos, para mí un honor haber compartido contigo. Muchas gracias. Y bueno, desde ya dejamos invitado a todos nuestros amigos de Agura, clientes, socios estratégicos, a seguirnos en nuestras redes sociales, en el canal de Spotify, en el canal de YouTube y también a través de nuestro sitio, con la finalidad de poder informarse acerca de las conversaciones con Agura. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Conversaciones con Agura, un podcast de Agura Advisors.